Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mucho gusto de volver a retomar estas conversaciones de tiempo de escena. La semana pasada estuvimos con el Ballet Nacional Chileno, que se presentó en el Teatro del Lago, y ahora nos vamos con una de las obras más punch de 2023, Lluvia Constante, montada bajo la dirección de Jesús Urqueta en el Teatro del Soco, con dos grandes intérpretes, César Sepúlveda y Willy Semler, un policial que impactó en Broadway el 2010 y que ha seguido montándose hasta el día de hoy. Una obra potente, difícil, con mucho texto, que se mueve en ámbitos morales que le van a tocar a todo el mundo. Y tenemos a uno de sus intérpretes con nosotros, César Sepúlveda. Gracias por estar acá para conversar. Hola Marieta, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de conversar de una obra que para mí ha marcado como un antes y un después en mi carrera, creo. Así que estoy contento, muchas gracias. Cuando quiera aquí desmenucemos lo que ha sido el proceso de lluvia constante. Partamos de inmediato. ¿Qué sentiste cuando Jesús Urqueta te convocó y te mandó ese texto? Mira, fue muy mágico y fue muy especial, porque yo venía en el auto un día, te voy a contar un poquito la historia más larga, que Dele también nomás, es. sí, tenemos tiempo. Y tenía mucha, yo no hacía teatro desde antes de la pandemia, desde antes del estallido social, estaba haciendo una obra del estallido social, y ya tenía muchas ganas de hacer teatro y venía manejando con mi hija en el auto, le digo, hija, tengo muchas ganas de hacer teatro, muchas ganas de hacer teatro, así, pero ya lo nombré. Eso fue, ponte tú, a las 1 de la tarde. Y a las 6 de la tarde recibo una llamada, mi querido amigo Jesús Urqueta, me dice, amigo, ¿está disponible? Tengo una obra para ti, o sea, que me gustaría que estuvieras ahí. Sí, claro, encantado, lo que sea contigo, amigo. Yo a Jesús lo conozco de toda la vida, entonces desde la escuela de teatro, sé lo que hace, sé lo que ha hecho, entonces he seguido su carrera también como amigos que somos. Y me dice, y yo le digo, ¿qué hora es? Me dice, lluvia constante. Y yo, ¿qué? Esta es una obra que lleva mucho rato en el circuito, Marieta, Sí, sin mucho. poder montarse, mucho rato. Yo la conocí esta obra, ponte, el 2014, por En el ahí. Ya circuito estaba chileno. en el circuito chileno, ese texto ya venía dando vuelta. Ya venía pasando por varios productores que habían tratado de armar un elenco y no se había podido formar por X razón, no lo sé, pero varios, varios. Entonces, que se haya dado esta petición al universo de querer hacer teatro, que me haya llamado mi amigo Jesús Urqueta, a quien quiero, estimo mucho y admiro mucho, y que me haya llamado para hacer lluvia constante, te juro que era, pero la dicha máxima. En realidad estaba muy feliz y así se dio, y la obra venía también con el Willy, que era, o sea, el Willy Semler, no hay mucho que decir de él, porque es como un estandarte en el teatro chileno. Y muy contento por eso. Así que llegué a esta obra que es una obraza maravillosa. Entonces, ¿tú conocías la obra? ¿La habías leído? ¿Sabías que tenía todo este texto, todas estas idas y venidas temporales? ¿O te Mira, aprendiste? no, sabía que había una obra, que esta obra me la habló primero el Felipe Brown. Felipe Brown me dijo, oye, hay una obra que se llama tanto, que es la historia de dos policías que están, que cometen un mal procedimiento, qué sé yo, pero es la vida más o menos de estos dos policías, que me dijo, podría hacerla. ¿Y quién tiene la obra? La tenía, creo que en ese tiempo, Juan Carlos Alfate, ponte tú. Yo conocía la obra de esa manera, nunca había Ya, leído el ya, texto, pero no sabía que sabía. existía esta obra de dos policías y que podría ser yo uno de los policías en caso de que, bueno, los productores quisieran convocarme. No conocía en sí el texto, no sabía bien, yo pensé que era más una obra argentina, porque esa obra se Ah, estrenó en Argentina también, sí, sí. hace un tiempo atrás, donde metían un auto al Sí, escenario, sí. llovía realmente en Yo escena la todo vi, el yo la vi, tiempo. yo la vi, sí. Ah, bueno, eso. Pero no sabía específicamente de qué se trataba la obra, hasta que me llegó a las manos. Y ahí la leí por completo, y ahí me pegó una cachetada la obra, porque es impresionante, impresionante, Eso, impresionante. hablemos de eso. ¿Qué te pasó cuando leíste el texto? Wow, fue todo, porque la obra es como la vida misma también, esta relación de amistad, de comunión que hay entre dos personas que se conocen toda la vida y que en un momento las cosas empiezan a bifurcarse porque ya no hay más. Es como, es lo que hablábamos hace un rato, Marieta, en relación a la juventud.
la juventud también te junta con muchas personas, ¿cierto? Y eso uno crea alianzas muy fuertes. Pero a medida que va pasando el tiempo y uno va tomando decisiones, o ve que los otros amigos van tomando decisiones, evidentemente los carriles se van bifurcando, porque muchas veces pasa que la moral y la ética se empieza ahí a entrecruzar sobre las relaciones que se tenían y empiezan a generarse cuestionamientos en relación a cómo las personas están tomando esas decisiones. Y la obra tiene un poco eso, ¿no? Que el personaje mío, el personaje de Joy, empieza a sentir que con esta persona al lado, que con este gran amigo al lado, parece que la cosa no va a funcionar, no va a seguir, no... Él quiere más cosas, él quiere ser detective, no quiere ser simplemente un policía de la calle, un patrullero, él quiere ser detective. Por otro lado, el personaje del Willy no, está bien como está, él creó su familia, su casa, su auto, tiene lo que se llama como el sueño americano cumplido, ¿no? Cumplió con todos los requisitos y no necesita nada más que eso. Por otro lado, busca y saca a Luca por otros lados, quizás de manera un poco cuestionable. Claro, mi personaje es solitario, eh, que está como en una crisis total, viene como saliendo de un alcoholismo, el cual es un poquito rescatado por el personaje del Willy, pero quiere quiere otra vida y se le cruza lo que se cruza en la obra, que bueno, las relaciones, la relación con la familia de Benny, bueno, todos los procedimientos que están, o sea, de todo lo va llevando a que esta relación se vaya bifurcando cada vez más. ¿Cómo te sumergiste en Joy? ¿Era un amante del policial? ¿Películas, referentes, Mira, investigación propia? ¿Cómo? ocurrió algo, sí, mira, que esta obra está, te juro, una vez la Lily Ross dijo un texto muy bueno, que es muy interesante, dijo, uno no escoge el teatro te escoge a ti. Y de así mismo creo que ocurre con las obras de teatro. Hay obras que te escogen y hay obras que no te escogen. Y, y pasó algo muy curioso. Eh, Mi hermano es policía, mi hermano vive en Iquique. Mi hermano siempre que venía a Santiago se quedaba en la casa de mis padres. Por qué razón, el año pasado, el año que estábamos ensayando, no pudo irse a la casa de mis papás y lo recibí en mi casa por primera vez en 44 años. O sea, bueno, los años que uno ya tiene una casa. Y todo ese primer proceso de ensayo lo viví con una semana con mi hermano, policía, eh, hablándome de lo que es ser policía, hablándome de la obra, o sea, hablando de la obra, un poco escudriñando lo que significa esto de andar en las calles. Claro, él leyó la obra, parte de la obra, le dije, por favor, léela y me dijo, ya, bueno, esto es Hollywood, me dijo, esto es una obra, esto es lo que pasa, esto es una narración gringa, me dijo, está, es harta ficción, me dijo, es la manera en que ellos construyen estos thrillers policiales, ¿no? Los gringos están llenos de películas de policía, ¿no? Entonces, fue muy importante tener la visita de él y conversar y conversar y conversar, no solo de la obra, conversar de la vida, ponernos al día, hace mucho que no conversábamos, y sentí que el universo policial se me acotaba. Y eso es lo más lindo que te puede pasar cuando tú estás construyendo un personaje, que es que, no sé, si te toca hacer un personaje que trabaja en La Vega, eh, mientras no vayas a La Vega, tu arco divaga por Grande. millones de posibilidades. Pero acá no, se acota. Cuando tú vas a La Vega ya se acota y ves a alguien y ves cómo se mueve esa persona y ves un mundo. Y ese mundo ya es parte de ti porque tú lo estás viviendo. Y las cosas se particularizan. Independiente de que tú no hagas ese personaje que estás viendo en La Vega, se particulariza porque la vivencia está en ti. Entonces me pasó eso. El policía llegó a mi casa. Increíble. Y entonces llegó a mi casa ese policía que nunca había llegado a mi casa y conversamos de ser policía y conversamos de la obra y conversamos lo que significa tener un arma en la mano. A veces son dos cosas que él me dijo, pero son dos cosas que te hacen mucho ruido y te hacen mucho sentido para construir un personaje, mucho sentido. Eh, hay momentos que son bien límites de la obra de los personajes. Entonces, él me dice, bueno, sí, uno siempre vive con ese riesgo a veces. O sea, lo peor que le puede pasar a un policía siempre es estar viviendo, por ejemplo, cuadros depresivos, porque existe la posibilidad bien clara de terminar con ese cuadro depresivo muy rápido, ¿no?
no lo tiene toda la población, quizás lo puede hacer de otra manera, hay muchas maneras de terminar con la vida, ¿cierto? ¿cierto? Pero el policía también tiene un poco eso y tiene que saber que tiene un poder en la mano. Y uno era eso y otro también era, somos desconfiados siempre. Y esa desconfianza es parte de nuestro trabajo, me dice. Todos los policías somos desconfiados. Y eso también, dentro de la obra, me ayudó mucho a construir la relación que tenía con el Willy, que si bien son hermanos, siempre hay una cuota de parte de él y de parte mía en que dudamos del otro. Aunque seamos hermanos, igual se duda del otro. Entonces, en esa construcción me ayudó mucho eso. Primero la visita de mi hermano y entender dos o tres cosas que son muy importantes para ellos. Y así se fue construyendo Joy, eh, que también existe en la medida que existe Denny, que existe el personaje de Willy, que es un personaje intenso, disruptivo, arriesgado, eh, eh, cuestionablemente moral, de todo. Entonces ahí empezó a existir como esta especie como de yin y yang también de los personajes, donde uno es muy garabatero, yo traté de reducir los garabatos al mínimo. Se dio de manera muy, muy linda, porque además la obra, eh, perdona que me explaye tanto, Marita, No, dale, tú dale, sí, es una interrúmpame. conversación, no te Sí. preocupes. Eh, Además que la obra no plantea una cosa que en esta obra sí se dio de manera muy casual y que resultó ser un acierto. Es la diferencia de edad. La obra no habla de dos personajes de edades tan disímiles como las mías y Ya, el Willy. Y eso en esta puesta, funcionó muy bien. El hecho de que existiera un personaje con más experiencia, un más veterano y existiera el, comillas, pendejo, que el personaje que, que soy yo, que el Willy me dice muchas veces en la obra, me dice, mira pendejo, mira pendejo. Y eso funcionó muy bien, muy, muy bien. Creo que fue muy acertado que existía esta diferencia de edad, que se dio más o menos de manera casual. Entonces yo creo que se dieron muchas cosas, muchas, muchas cosas, muchas nomenclaturas para que esto se llevara a cabo. Como te digo, las obras escogen a los actores. Yo creo que esto fue así. Como te conté anteriormente, Marieta, la obra pasó por varios productores, por sí, por varios supuesto. colegas que estaban ahí a un tris de entrar y hacer la obra, y no se daba, y no se daba, y no se daba, y no se daba, y después de 8 años se da, y se da como se da. Y eso es mágico, y eso es un milagro. Yo creo en los milagros. Oye, hay una revisión también de la masculinidad, de esa masculinidad como que se está revisando ya de hace varios años, que se puede volver tóxica y no solamente para el resto del mundo, sino que para el propio hombre, ¿no? Esta relación de fuerza que hay también entre estos amigos, esto que dice el personaje de Willy, yo tengo que mantener mi casa, yo tengo que hacer esto, yo tengo hacer esta otra cosa, y que tiene que enseñar un poco a tu personaje también, ¿no? ¿Cómo fueron trabajando ese tema? Mm, sí, en ese sentido, como que en algún momento en los ensayos hubo un pequeño cuestionamiento por cómo hablaban los personajes y cómo se referían también a las mujeres, sobre todo el personaje de Willy. Y en un momento eh, dijimos, no nos podemos hacer cargo, porque yo entiendo, las temáticas hoy en día son muy fuertes y hay que tener mucho cuidado con cómo uno habla, con cómo uno se expresa en general. Yo por lo general hablo siempre de ellas y ellos, siempre ya lo incorporé y es parte de mi cotidiano, pero en el teatro y en la obra los personajes son como son y esas personas existen. Y uno, en ese sentido, Jesús, y nosotros también, pero sobre todo Jesús, tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, los personajes, sobre todo el personaje de Willy, es medio misógino, habla mal, es medio racista, eh, y está, pero es muy interesante porque es casi una caricatura de cómo, sin serlo, obviamente, es casi una caricatura de cómo la masculinidad ha llevado al máximo como la competencia y sobre todo la confrontación como a través de la testosterona con todo lo que cree que le hace o le puede perturbar o lo puede competir con él, como son las mujeres, como son las otras razas, como son las personas inferiores o como, no sé, muchas cosas. Pero entendimos que el personaje es así y que esos personajes existen y hay que mostrarlos y hay que ver cómo actúan,
no podemos esconderlos, no podemos tratar de suavizarlos. O sea, eso hubiese sido un error. Y en ese sentido, el personaje del Willy versus mi personaje potencia todo eso, ¿no? Potencia todo eso y existe el personaje mío que por el otro lado tiene un tono diferente, una manera diferente. Busca la igualdad, busca el bienestar entre todos, está cansado un poco de este macho violento también, de que las cosas no se resuelven siempre con los golpes. Entonces también hay un cuestionamiento en la misma obra de los personajes, sin ser de manera explícita, no hay explícito, no hay como un discurso político al respecto, sino que un cuestionamiento que nace naturalmente, como un hijo le puede cuestionar a su padre su trato, su violencia, pero sin siquiera entender cómo o tener como afanes idealistas o políticos, simplemente porque él se siente transgredido nomás y en un momento saca la voz. Entonces la obra plantea eso, no lo plantea desde una filosofía o desde alguna política idealista, no, lo plantea simplemente de dos seres humanos de carne y hueso que se enfrentan y que cada uno tiene sus posiciones. Y se dio de manera linda y natural también, entender también como cresta. Los personajes son duros y son rudos, chuta, y decir, wow, que heavy que uno tiene mucho de esto, que heavy que uno ha vivido mucho de esto. Y que claro, ahora las cosas están cambiando, pero también cuando nos juntamos entre hombres, esa testosterona también aflora y también sigue ahí presente, no se esconde, no se evita y también son cosas generacionales. Hay cosas que nos tocan de manera clara por la generación que estamos viviendo, pero hay cosas con las cuales nosotros tenemos que trabajar, no se dan naturalmente. No es como la Florencia y mi hija y sus amigos, que ellos naturalmente están deconstruidos. Hay una deconstrucción orgánica de las cosas. Para nosotros no. Para nosotros es un trabajo, hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que revisarlo y de repente hacemos cortocircuito con eso y no lo entendemos y nos rebelamos. Pero la obra, como te digo, Marita, fue algo orgánico, fue ir entendiendo la dinámica de los personajes y aceptarla, por sobre todas las cosas, aceptar cómo sienten y cómo viven. Cuéntanos un poquito, César, del proceso. ¿Fue un proceso largo? ¿Cómo fue la figura de Jesús? ¿Cómo fueron surgiendo las características de estos personajes, de cada uno, de Joy, de Denny? Jesús hace una cosa muy interesante, que es que si bien no tiene, no tiene la imagen clara de la obra final, lo que me parece muy alucinante, porque se permite que las cosas sucedan, vayan sucediendo poco a poco, ensayo a ensayo. Hay muchos directores que vienen con una idea preconcebida de lo que quieren. Y, y eso a la larga, eh, yo siento que merma un poco el trabajo creativo y como que predispone al actor a ser un mero intérprete que no opina mucho de lo que hace, sino más bien obedece. Y Jesús, por otro lado, tiene una manera muy diferente, que es que primero dialoga mucho la obra, muchísimo. La obra la partimos leyendo varias veces, una obra larga, nos tomábamos el ensayo entero para leerla completa y después conversarla y leerla y conversarla. Y de a poco, antes de ir parando la obra, uno ya tenía un poco en la piel la obra y eso era muy interesante, que se logra eso, logra Jesús que uno vaya sintiendo la obra a medida que la va leyendo poco a poco. Entonces cuando uno ya llega al escenario, uno ya siente que la obra poco a poco empieza a correr por nosotros. Eh, Fue un proceso muy armónico, muy bonito. Jesús, un director muy respetuoso, muy respetuoso, muy tranquilo también. Y eso ayuda mucho al proceso creativo, a que las cosas sean en calma. Sobre todo hoy en día, que en realidad en el mundo artístico, generalmente los estudios que hablan siempre ya están hablando más de que el proceso es mucho más importante que el resultado. Y si el proceso es bueno, es muy difícil que te lleve a un mal resultado. Y Así esta es. vez sí, este fue un gran proceso, fue un muy lindo proceso. Eh, yo creo que uno de los más mejores que he tenido. Y como te digo, poco a poco la obra, el Jesús en un momento nos dice, no sé al cuánto correr el ensayo, dice, ya la obra está en ustedes, sin que la obra estuviese montada. Yo creo que quizás teníamos la mitad de la obra montada o quizás un tercio de la obra montada, pero Jesús dice eso y eso más te tranquiliza.
el que él tiene la certeza de que tú tienes la obra, independiente que uno sienta que está en el proceso de búsqueda, pero él te entrega eso. Te dice, ya está en la obra en ti, eh, y una vez que él decide un poco que la obra está en ti, él empieza a hacer un trabajo, como dice Willy, un trabajo de hipnosis. Sí, sí, Jesús, en esa calma, en esa tranquilidad, te va llevando a los lugares que él considera que la obra debería estar. Y uno, sin querer, a través de este proceso tan tranquilo, tan armonioso, tan amoroso también, muy amoroso, uno llega a ese lugar. Y llega a ese lugar. Y uno pensaba que ese lugar estaba a 37 kilómetros y en un momento uno, ¡chum!, la cerca está al lado. Y solamente hay que saltarla. Así que fue así, fue muy tranquilo y fue mucho estudio, fue mucho estudio, fue mucho estudio. Yo creo que es de los trabajos donde más he estudiado, más he estudiado, porque es mucho texto, entonces había que entenderlo bien y había que aprendérselo también. Más o Oye, menos así. César, Willy Sembler es un personaje del teatro chileno. Correcto. ¿Cómo fue trabajar con Willy? Alucinante, alucinante. Uno aprende mucho con personas que han vivido tanto teatro, que han pasado por tantas experiencias, que han sido parte de un proceso tan importante como el gran psicoteatro, eh, y todo el bagaje que tiene. Willy también partió dirigiendo, ha dirigido mucho también, pero sobre todo, más que eso, más que todas como las herramientas que él pueda tener, es la manera en cómo él se enfrenta como al trabajo. Eh, yo siempre digo que esto es un oficio y los oficios se hacen mirando y ejecutando. Uno va mirando cómo van actuando los más grandes. Yo siempre le digo a los actores más chicos, miren cómo actúan los más viejos. Así uno empieza a aprender. Así uno empieza después a agarrar sus propias maneras. Pero es fundamental que uno mire a los más grandes. Y esto ha sido un poco lo mismo. Ha sido mirar a un actor con mucha experiencia, cómo lo hace, cómo se enfrenta al ensayo, cómo se enfrenta a la dirección, con una humildad terrible, no encontré, pero Willy fue una persona con todo el bagaje que pueda tener, la experiencia y el éxito que también puede haber tenido con ciertas obras. Siempre lo vi con mucha humildad al enfrentarse a la dirección. Y ha sido eso, y ha sido maravilloso, porque además una persona, aparte talentosa, muy emocional. Entonces la obra necesitaba de esa emocionalidad que nosotros la traíamos. Entonces eso también ha sido muy lindo porque ha sido un lenguaje más o menos en común. Yo siempre miro al Willy actuando y digo, ¡ay, qué lindo! Me encantaría llegar a la edad del Willy y estar haciendo una obra como esta. O sea, me gustaría pasar por lo que pasa él. Encuentro que es admirable la carrera que ha tenido. Es un almanaque del teatro también. Tiene una cantidad de anécdotas maravillosas que contarte y que siempre te van quedando y te van haciendo ruido y vaya aprendiendo, pero ha sido por sobre todo de aprendizaje, de aprender de alguien que ha vivido y ha pasado por momentos y cosas que tú no has pasado y que te las puede transmitir. Y es muy generoso en transmitírtelas también. ¿Cómo se suma la puesta en escena, la escenografía, el video? ¿En qué momentos se hace orgánico? ¿Cómo se trabaja eso? Eso lo hicieron al final. Ya, Eso ya fue llegando a la sala no, llegando al teatro, una Soco. vez que llegando al teatro, claro, nosotros estábamos en la sala de ensayo sin nada de lo que tuviste en escena, sin cámara, solo teníamos dos sillas y el piso más o menos dibujado. Y la Tamara Figueroa, que es la diseñadora, tenía ahí los renders que nos mostraba, y un poco nos decía cómo iba a hacer las cosas, y siempre tuvo un poco la idea de que era así, eso no cambió mucho, siempre, Jesús tiene muchas cosas positivas y una de esas es que confía mucho en su equipo y los deja hacer. No se mete mucho en las decisiones que puedan tomar los otros departamentos. Él confía mucho en su gente, viene trabajando con ellos y con ellas hace mucho tiempo. Entonces a él le proponen algo y él dentro de todo quizás hace pequeñas modificaciones, pero deja en esencia lo que las personas están proponiendo. Entonces eso es muy rico para el equipo en general, porque todos se sienten muy importantes y valorados dentro del trabajo que están haciendo. Pero el enfrentarse a la cámara, enfrentarse a este pequeño panel Sí. y departamento que existe adentro o al auto que está atrás, fue ya llegando a la sala, que fue una semana antes.
Y esa semana fue descubrir la obra nuevamente con estas Con cosas, esos elementos, claro. con esos elementos. O sea, la obra era muy diferente a la sala de ensayo, espacio vacío y dos sillas, o dos o tres sillas, a lo que es después. Porque nos damos cuenta que la obra requiere, o sea, Jesús hizo un trabajo de ecualización final muy lindo, que es porque después también aparecieron los micrófonos en algunas partes y hartas cositas, apareció la cámara, entonces eso había que ecualizarlo. Nosotros todavía estábamos muy teatro, muy para afuera, todo bien para afuera. Y llegando a la sala, ya con todo elementos, tuvimos que graduarnos, medirnos, entendernos. Entonces la obra también, para el estreno fue una obra, evidentemente, pero ya al final de las funciones fue también otra, porque nosotros dentro de todo nos vamos relacionando con las cosas que hay en escena y la obra también va mutando en la medida que nosotros vamos entendiendo cómo nos vamos escuchando, cómo nos vamos viendo. Entonces, pero fue la semana final. Y eso me pareció bien bonito y arriesgado también. Nunca me había pasado llegar a la semana recién final a instalarse con las cosas. Pero funcionó y creo que sumó por sobre todas las cosas. Vamos a, voy a pedirte una invitación, César. Invita a nuestros y nuestras espectadores y espectadoras a ver Lluvia Constante. ¿Por qué tienen que ir a ver Lluvia Constante? Ay, bueno, las y los invito a todas y a todos a ver Lluvia Constante porque siento que es una obra, yo siento que es una apuesta original, es un gran texto, es una obra además que habla de temas bien contingentes como son la moral, por sobre todas las cosas, que es algo que está bien en cuestión hoy en día, la amistad, eh, y siento que es una obra que tardó demasiado tiempo en llevarse a cabo y por algo está sucediendo ahora en estos momentos con el elenco y con la dirección que hay. Eh, es una obra conmovedora, es una obra que te hace pensar, que te hace dialogar con tus demonios internos, también cuestionarte muchas cosas. También es una obra que solamente, si bien hay dos personajes en escena, en el imaginario hay por lo menos 15 otros personajes en los cuales se necesita la atención del público porque la narración es algo muy importante. La apuesta es maravillosa, yo estoy feliz con la obra, lo paso muy bien y yo creo que se ve a dos actores dándolo todo en esta obra. Así que invitadísimos, invitadísimas a ver Lluvia Constante. ¿Te saben los datos duros o los leemos del comunicado? Eh, si los puedes leer, yo Ya. feliz, Vamos a leer, vamos a apoyarnos ahí en el comunicado de Pedro Bamondes. Parte este viernes, viernes y sábado a las 20 horas y domingo a las 19. Entradas en punto ticket. Todas las veces que he ido dos veces, la sala estaba llena. Así que por favor apúrense, apúrense, compren entradas para Lluvia Constante. Yo me despido de César con un tremendo abrazo, un gustazo enorme verte aquí a través de la pantalla. Ya fue un gusto verte actuar. Y les digo a ustedes, amigos, amigas, que la entrevista va a estar disponible en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la página web. Deténganse un ratito a escuchar lo que nos cuenta César Sepúlveda de Lluvia Constante para que vayan con el corazón llenito a ver la obra. Muchas gracias y nos vemos en una nueva conversación. Chao, César.